Anunciamos con Lauri lo que iba a realizar. Así que vamos a repetir que es una bermuda para 10 años. Para talle 10. Talle 10. Claro, sí, dijiste bien, porque eso de decir 10 años depende, hay chicos más delgaditos, menuditos, otros más fuertes. Ya a los 8 años algunos usan de 10 o de 12, así que es talle 10. Talle 10. La señora que se maneje con el talle. ¿Y las telas utilizadas en este caso? En este caso es en escocés. Una tela fresca, pero se puede hacer de jean, tiene botones en la parte de la delantera, bolsillos. Pero además de los botones, porque a veces la señora dice, eso cuesta para desprender, tiene elástico atrás. Así que yo te diría que desprendiendo el primer botón ya se arreglan solos. Y tiene tiradores que la hacen más canchera a la bermuda. Buenísimo, me imagino que la cantidad de tela es poca, ¿no? Sí, te digo. Que muy económico y a ponerse a trabajar, a ponerse a trabajar. Acá estamos viendo los detalles para que la señora tome en cuenta todo lo que tiene que hacer. Igual lo vamos a ver bien en el detalle. Sí, por supuesto, vos vas a hacer el paso a paso, así que te dejo con tus... Voy a los primero los moldes, ¿no? Vamos a los moldes, que no son muchos y son simples. Vamos a tener una espalda que vamos a partir de un rectángulo de 30 por 50 centímetros. Como ven, la bajada del tiro es de 26 centímetros por 14 y en la cintura tiene una pequeña bajada de 2 centímetros. Estos 4 centímetros que tienen aquí, yo ya les marqué en el molde la vista, ¿sí? Vamos a cortar dos espaldas. En la parte delantera tenemos un rectángulo de 27 por 48 centímetros y acá parece complicado porque aparece en este mismo molde el molde del fondo del bolsillo, ¿sí? Aquí tenemos el frente donde tenemos por un lado los botones y del otro el cruce va a ser con los ojales, y aquí este molde también corresponde, aunque no esté pintado de celeste, va a ser la vista que vamos a llevar hacia adentro. Tenemos la pieza lateral, que es la que nos falta acá para completar la parte delantera, con un rectángulo de 17 por 26. Acá nuevamente aparece la vista de 4 centímetros. Para los tiradores es un rectángulo de 60 aproximadamente por 3,5. ¿Sí? Lo vamos a cortar con tela doble y en una de las esquinas le vamos a hacer una diagonal de 4 centímetros. Y los bolsillos para la parte de la espalda van a ser de 11,5 por 17, incluido el doblez que llevamos hacia el interior. Listo, los moldes que por supuesto quedaron en el banco de datos. Vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar 80 centímetros de tela de 1,50 de ancho, 6 botones y elástico. Yo aquí sobre la mesa ya estoy preparada para trabajar y tengo la delantera. Esta es la parte de la vista donde yo les decía que luego vamos a llevar hacia adentro para hacer el cruce. Como ustedes ven, esta vista la he sulfilado toda por completo, desde esta especie de ángulo aquí hasta arriba. Por otro lado tengo el fondo del bolsillo, que estaba también incluido en el mismo molde de la delantera. A este fondo del bolsillo, si la tela es un jean, es muy gruesa, lo podemos reemplazar por un algodón mucho más fino para que no haga tanto bulto en la delantera. Esto ahora vamos a pasar a la máquina y lo vamos a coser. Yo, como esta tela es una gabardina, al igual que un jean, lo he cosido con un hilo especial para jean, ¿sí? En este caso en color natural para que se resalte bien todo lo que es pespuntes. Este hilo es más grueso que lo habitual, entonces debemos de aflojar aquí la parte de la tensión del hilo. Usted lo va a regular en su máquina en un número 7 u 8. El largo de puntada 3 centímetros y puntada recta, ¿sí? Realizamos el atraque y cosemos. Damos la vuelta y realizamos nuevamente el atraque. ¿Sí? Así nos ha quedado cosido toda la parte del bolsillo. Volvemos a trabajar. Si la tela es gruesa, lo que nos conviene aquí es con la tijera realizar unos pequeños cortes en la parte que forma la curva, ¿sí? Entonces esto, cuando lo llevamos hacia el lado del revés de la prenda, se forma perfectamente la curvatura del bolsillo. Esto por supuesto usted lo va a planchar muy bien y le va a pasar 1 o 2 pespuntes como decoración.
Les muestro acá en otro que está más avanzado. ¿Sí? Yo aquí le he pasado 2 pespuntes. Para el fondo del bolsillo, yo aquí en el delantero izquierdo le he colocado un bolsillo de 9 centímetros por 9. Pero ¿qué tiene que tener en cuenta? Le he realizado aquí en la parte del borde superior, como siempre, llevamos hacia adentro, le pasamos 2 pespuntes, llevé el margen de costura en uno de los lados. El otro lado no lo llevé hacia adentro, sino que solamente lo sulfilé para que no haga bultos. Esto no se va a ver porque va a ser tapado por la parte delantera. Esto es lo que imita los bolsillos que tienen los jeans. Esto que nos queda, tenemos que coser el fondo del bolsillo con el lateral. Esto lo vamos a coser así, todo con costura recta, y luego lo vamos a sulfilar muy bien. Vamos a unir un lateral por un lado y el otro lateral por el otro. Como ven, aquí este no tiene ese bolsillo que les mostré recién. Y en esta prenda el tiro del delantero simplemente es esta pequeña curva. Entonces voy a enfrentar los derechos. En el caso de querer hacer costura francesa, recuerden primero coser por el derecho de la prenda y luego por el revés. Entonces ya aquí tengo unida la parte delantera. Esto lo voy a unir con la parte de la espalda, que simplemente la tengo unida por la parte del tiro y le he marcado todo un pespunte en el color del hilo elegido para que realce más. Entonces esto lo voy a unir. Recuerden que estoy enfrentando los revés porque voy a hacerlo con costura francesa. Voy a unir los costados y la entrepierna. En un paso más adelantado se los muestro. Les voy a mostrar para que lo vean mejor aquí en este paso cómo vamos a hacer el cruce de la parte de los botones. Acá volvemos a este paso. El cruce es muy simple. Llevamos primero uno hacia un lado y ustedes van a ver, simplemente con ojear un jean se van a guiar perfectamente que tiene a unos 5 centímetros, cosemos y en la parte inferior terminamos en línea curva, ¿sí? Entonces cosemos primero uno y después el otro lado, ¿sí? Con 2 pespuntes. Y esto es lo que va a cruzar. Se los muestro así en el paso más adelantado para que se den mejor cuenta. Esto es lo que yo me refería, ¿sí? El pespunte doble que marca donde van a ir los ojales y los botones, y en la otra vista simplemente 2 pespuntes paralelos enmarcando la vista. ¿Cómo voy a unir esto? Yo en este caso he elegido hacer un zigzag tupido en un costado y en el comienzo de esta abertura para que queden unidas, ¿sí? Y no queden sueltas. Esto luego le vamos a hacer los ojales correspondientes. En la parte del dobladillo le he realizado también un doble pespunte siguiendo la línea que cosí toda la bermuda. Vamos a realizar breteles o los tiradores. El tirador tenía en la parte de atrás una tira de unos 35 centímetros que cosí y di vuelta, y al dar la vuelta le he pasado todo un pespunte enmarcando también y reforzando la costura. La tira principal del bretel la he cosido y aquí es donde está la diagonal que le marcaba en el molde. ¿Esta diagonal para qué es? En la parte de atrás las voy a cruzar y las voy a superponer sobre la otra tira más corta que he cosido, y si ustedes pueden ver, yo voy a volver a coser y a remarcar bien todo este bretel, este tirador, y en la parte de atrás se va a formar una especie de rombo. No olviden de repasar, o sea, todo el contorno del tirador, y en el borde, en el otro borde que nos quedó libre, llevamos hacia adentro y le vamos a hacer un ojal vertical, ¿sí? En este sentido. Entonces,
Para la parte de adelante, que es donde cruzaban los tiradores, he cortado aquí 2 tiritas pequeñas de medio centímetro que voy a ubicar antes de ubicar la vista. Entonces, lo voy a hacer de un solo lado, voy a colocarla en la parte donde comienza el bolsillo, hacia un lado y hacia el otro, así enfrentando los derechos en un costado y en el otro, ¿sí? Lo mismo voy a hacer en la parte de atrás con el tirador, así y así. Y en la parte de atrás voy a ubicar en la costura central el tirador hacia abajo enfrentando los derechos. He cortado una vista que ya estaba marcada en el molde, entonces voy a enfrentar los derechos de esta vista dejando en el comienzo de la abertura medio centímetro libre. Comienzo a coser así muy bien, y esto al dar vuelta aparece la tira por donde va a pasar el tirador, y este medio centímetro que le dejé que dejaran aquí en la parte de la abertura lo voy a llevar hacia adentro para que quede bien prolijo. En la parte interna de la vista voy a llevar hacia adentro el margen de costura y le voy a pasar un pespunte. Ese pespunte por el lado del derecho de la bermuda va a enmarcar la cintura, ¿sí? Por último, teníamos los bolsillos, que son muy simples, lo único que tenían eran que terminaban en diagonal las esquinas de los bordes inferiores, ¿sí? Que lo voy a ubicar en la bermuda antes de colocar el elástico. Para colocar el elástico simplemente voy a descoser en la parte de la vista, introduzco un elástico de algodón de estos anchos y lo voy a reducir la cintura a la cintura del pequeño que corresponde a la bermuda. Y les muestro los detalles en la bermuda ya terminada. Es importante que elijan unos lindos botones y les muestro cómo va a ir el cruce de este tirador. Va a pasar así de abajo hacia arriba y va a prender con un botón. Esto les aconsejo que se lo prueben antes para que vean bien la altura del botón. Exacto, y si no, para que, claro, colocar 2 botones, a medida que van creciendo le vamos corriendo el largo del tirador. No vamos a cambiar y hacer otro. Con eso solucionamos el problema. Acá tenemos 2 versiones. Muy simpático realmente, está muy buena la idea.